me abrazas con tu amor, me abrazas. Señor, y te damos gracias en esta mañana, Padre, porque fue por tu obra en la cruz que tuvimos salvación, Señor. Por tu resurrección tuvimos vida eterna, Señor, y tenemos ahora la vida eterna. Hoy te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Qué bueno es poder alabarte juntos como tu cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Buenos días a todos. Nos alegra mucho que nos acompañen en este nuevo tiempo, en este nuevo horario que tendremos de ahora en adelante para nuestro servicio. Y damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de exaltar juntos su nombre. Amén. Vamos a prepararnos entonces para entrar en el tiempo de la palabra, de exponer la escritura, y vamos a pedirle al Señor que nos guíe hoy en la exposición de su palabra. Que la revelación que ya está escrita pueda penetrar nuestro corazón y seamos iluminados para entenderla y ponerla en práctica. Si quieres cerrar tus ojos conmigo, es una invitación. Vamos a orar en esta mañana y vamos a listar también nuestras Biblias para entrar en este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites hoy reunirnos como tu cuerpo para escuchar tu palabra, Jesús. Rogamos que este mensaje pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y podamos entenderlo, pero también llevarlo a la práctica, que es lo más importante, Señor. Guíanos hoy para leer con entendimiento, para reflexionar acerca de lo que tú nos dices en la Escritura. Porque no es el mensaje, no son mis pensamientos ni mis palabras, sino es tu palabra escrita, bendita. Te damos gracias, Señor, y te suplicamos que nos guíes en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Estamos preparados? Amén. En mi último mensaje, el que creyere en él no será avergonzado. Estuvimos estudiando Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6, dos principios citados por el apóstol Pedro que nos ayudan en nuestro proceso de madurez espiritual. Y como dice un comentarista bíblico, Scofield, acerca del mensaje principal de esta primera carta de Pedro a la iglesia dispersa en Asia Menor: tener victoria sobre el sufrimiento con la esperanza viva de la gloria eterna. ¿Cuáles eran estos dos principios que estudiamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien tomó nota en ese momento? Dos principios estuvimos estudiando. ¿Cuál era el primero? Acerquémonos a Él continuamente. Gracias, amor. Y el segundo principio que estuvimos estudiando en ese entonces: seamos edificados por Él. Gracias, Juan. El versículo 6, hermanos, y acompáñenme por favor desde ya ahí a Primera de Pedro, capítulo 2, que es donde estamos estudiando juntos estos días. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 6, hermanos, es una cita que hace Pedro del profeta Isaías en el capítulo 28. Leamos juntos Primera de Pedro 2, versículo 6.
Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ese fue nuestro mensaje hace 15 días. El que creyere en él no será avergonzado. Pues Pedro aquí está citando al profeta Isaías en el capítulo 28 cuando dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, dice Isaías en el capítulo 28. Lo que narra Isaías en este capítulo, hermanos, era terrible. El pueblo de Dios se había involucrado con dioses paganos. Israel había olvidado el mandamiento de Dios. Tenían su esperanza puesta en dioses terrenales y el Señor los iba a juzgar por esto. Pero en medio del juicio, Dios les hace una promesa: he puesto en medio de ustedes una roca inconmovible, una esperanza verdadera. Aquel que crea en Cristo no se apresure, no huya del juicio, decía el profeta Isaías, no se avergüence, que son las palabras que también está diciendo Pedro aquí en su primera carta a la iglesia dispersa en el Asia Menor. Hermanos, hoy en día no es muy diferente. Hay muchos supuestos creyentes involucrados con el mundo, creyentes carnales, como estuvimos estudiando el viernes en nuestro grupo Crece. Asisten los domingos, pero viven como quieren. No le dan valor a Cristo y su obra. Corren tras sus propios deseos. Y hoy queremos estudiar, y si quieres poner un título a este mensaje, coloca Reyes para un reino celestial. Ese es el título que hemos definido para hoy en nuestro mensaje: Reyes para un reino celestial. Y habíamos estudiado esta promesa que Dios hace a través del profeta Isaías y que Pedro está citando aquí hasta el versículo 6. Nuestro texto principal para el día de hoy es Primera de Pedro 2 y vamos a estudiar desde el 7 hasta el 10. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2, 7 al 10, y si ya están ahí, por favor síganme en la lectura. Voy a leer en la Reina Valera, que muy seguramente es la versión que ustedes han traído. Dice el versículo 7: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Mirando desde el versículo 7, hermanos, cuando Pedro está diciendo para vosotros, en esa primer parte del versículo se está refiriendo a nosotros, a los que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente medio de salvación. Para vosotros, es decir, para nosotros, pues, los que creéis, Él, refiriéndose a Cristo,
es precioso. Pero para los que no creen, y aquí hace un contraste entre los que creemos y los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en el versículo 8 les dice algo más a ellos, aquellos que no creen y no han creído en Cristo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hay un contraste en estos dos versículos, hermanos. Estos versículos 7 y 8 expresan el efecto del evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo sobre los que creen y sobre los incrédulos, como un imán que tiene dos polos, un polo que atrae y otro polo que es repulsivo. Al que cree, Cristo es precioso. Al que no cree, Cristo es un estorbo constante porque se enfrenta con la realidad del juicio de Dios. Muchos fariseos, hermanos, y lo podemos leer en la Escritura, y es aquellos, según Pablo también en Corintios, de los cuales Pedro está hablando aquí en el versículo 7 como edificadores, porque ellos tenían la Escritura, eran los sabios, entre comillas, en su tiempo en cuanto a lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Muchos edificadores, pero también gentiles, es decir, no judíos, y también muchos judíos, rechazaron a Cristo y Él se convirtió para ellos en un tropiezo porque los confrontaba con su religiosidad, en el caso de los fariseos, pero a los gentiles los confrontaba con su impiedad. Bueno, realmente a todos los confrontaba y los confronta hoy con su religiosidad y con su impiedad. Hoy en día, hermanos, pasa lo mismo. Muchos tropiezan con la palabra de Dios, no porque no la entiendan, sino porque no la quieren obedecer. Hay dos términos que nosotros podemos encontrar si estudiamos un poco acerca de la religión, de las sectas y de las filosofías hoy en día. Uno es el ateísmo, y el prefijo a quiere decir sin. Son personas que viven su vida sin Dios. Pero también está el agnosticismo, y son aquellos que ni creen que exista un Dios, pero tampoco lo descartan. Es posible que exista un Dios, pero no estamos seguros, dicen los agnósticos. Hermanos, la palabra de Dios enseña muy claramente que todos los seres humanos tenemos una conciencia. Y no solamente esa conciencia, sino también todo lo que ha sido revelado a nuestro alrededor, y es la creación, nos habla de Dios. No podemos negar la existencia de Dios. Por eso decíamos hace algunas semanas, aquellos que lo niegan en lo profundo de su corazón saben que hay un Dios. Lo que pasa es que no quieren obedecerlo. Quieren seguir en su pecado. No quieren darle cuentas a ese Dios, al creador del universo. Y por eso prefieren tomar el camino más fácil, y es pensar que no existe un Dios. Steve Lawson, un teólogo de nuestro tiempo, dijo lo siguiente: la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Hermanos, hablando de estos versículos 7 y 8, Dios en su presencia, y entendamos por presencia que Él conoce de antemano todo lo que va a suceder, sabía que muchos rechazarían su plan perfecto
al llevar a Cristo a la cruz. E incluso a ellos los usó y los usa hoy para que Cristo sea glorificado como piedra de tropiezo. Así es, hermanos. Ahí en el versículo 8, en la última parte, vemos que esos desobedientes que tropiezan con la palabra de Dios fueron también destinados a eso. Y yo sé que este es un concepto difícil. Más adelante vamos a hablar acerca de la predestinación, una discusión de siglos, pero ese no es nuestro tema de hoy. Simplemente quiero decir lo siguiente: Dios es un Dios soberano, todopoderoso, y uno de sus atributos es la presciencia. Conoce de antemano todo lo que va a ocurrir, pues Él sabía desde la eternidad que estos desobedientes iban a rechazar a Cristo. Y a través de ellos, Cristo también es glorificado. Así como para aquellos que creen, Él es precioso y es glorificado, porque los que creemos vemos su hermosura y queremos conocerlo más. Los que no creen también contribuyen a que Él sea glorificado, siendo un tropiezo para ellos. Interesante, ¿cierto? Aquellos desobedientes son usados por Dios, aún en su desobediencia, para glorificar a Cristo. Miremos lo que dijo Pablo en Romanos, capítulo 9, y vamos a leer versículos 30 al 33. Romanos 9, 30 al 33. Dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Versículo 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo, de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Vimos ya entonces este contraste que hay entre los versículos 7 y 8, hermanos. Y es necesario que podamos entender que Cristo es la piedra fundamental de aquellos que creemos y de la humanidad y de la historia, como ya dijimos. Pero también se constituye en una piedra de tropiezo y es glorificado a través de aquellos que desobedecen. Vamos a ir entonces al versículo 9 y vamos a leerlo nuevamente. Dice la palabra del Señor. Volvemos a Primera de Pedro capítulo 2 y leemos versículo 9. Mas vosotros, y aquí vemos otra vez un contraste, porque ahora se está refiriendo a nosotros, a los que creemos en Él. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos a dejar hasta ahí. Nos está diciendo varias cosas, ¿verdad? Y muy bonitas, muy interesantes, y son verdad, pero necesitamos sabiamente interpretarlas hoy dentro de su contexto. Hermanos, recordemos que un texto sin su contexto se convierte en un pretexto. Por eso los invitamos al plan de formación bíblica y teológica, donde vamos a aprender esto. Cada versículo de la Biblia está dentro de un capítulo que tiene un contexto. Y cada capítulo está dentro de uno de los 66 libros que conforman la Escritura. Y hay un contexto general. Necesitamos ver todo este panorama. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Es lo que nos dice el Señor a través del apóstol Pedro. Y como hemos venido diciendo, aquí el apóstol Pedro hace un contraste
una vez más. Viene hablando de los incrédulos. Fueron destinados, entregados, dice Brown, un comentarista bíblico. Estos desobedientes fueron entregados al fruto de sus propios caminos. Y lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. El Señor les dice, ¿quieren desobedecer? Ok, coman del fruto del camino de la desobediencia. Eso es lo que expresa Brown acerca del versículo 8. Cuando Pedro dice fueron destinados, entregados al fruto de sus propios caminos. Pero ustedes, aquí en el versículo 9, los que han creído en Cristo y se han fijado sus pies sobre la roca eterna, son, primero, linaje escogido. Hermanos, ¿qué es un linaje? Cuando nosotros revisamos un diccionario y miramos la palabra linaje, lo que nos va a decir el diccionario es que es la ascendencia de una persona, su origen, de dónde proviene. Si lo miramos de una manera más general, también nos va a decir después que tiene que ver con la descendencia de esa persona. Pero miremos hoy el linaje como la ascendencia, el origen de una persona. Piensa por un momento, ¿hasta qué nivel de tu linaje conoces? Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Piensa en tu linaje terrenal. Una vez nacemos de nuevo, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que aquellos que depositamos nuestra fe en Cristo hemos nacido de nuevo. Nuestro linaje espiritual cambia. Cuando hay un nuevo nacimiento, quiero preguntarles, ¿quién es nuestro Padre? Por muchos errores que haya cometido nuestro Padre terrenal, sigue siendo nuestro Padre terrenal, pero una vez nacemos de nuevo, tenemos un Padre perfecto en los cielos, que es el Señor. Así que cuando nacemos de nuevo, ¿quién es nuestro Padre? ¿De dónde provenimos? ¿Cuál es nuestro origen una vez hemos nacido de nuevo? Dios, ¿verdad? Él es nuestro Padre. La New American Standard Bible acerca del linaje escogido, aquí en el versículo 9 dice, ustedes son una raza escogida. Y miremos Isaías, capítulo 61, versículos 9 y 10. Isaías 61, 9 y 10 dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Leamos también el versículo 10. En gran manera, dice el profeta Isaías, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, linaje suyo somos hijos de Dios. Nuestro origen, una vez hemos creído en Cristo para salvación y vida eterna, es Dios. Somos un linaje escogido. Y quiero que tú pienses en esta mañana y te digas a ti mismo, si has creído en Cristo para salvación, soy linaje escogido, soy especial para Dios. Ahora dice también real sacerdocio. Y otra versión diferente a la Reina Valera dice sacerdotes de un reino. Ustedes son sacerdotes de un reino. Si nosotros miramos la palabra sacerdote en la Biblia, realmente es un representante. Y si estudiamos el oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento, era presentarse ante Dios y ofrecer sacrificio por el pecado, pero también alabanza a Dios.
Esto lo hacía, hermanos, antes de la proclamación de la ley en el Antiguo Testamento, cada cabeza de familia. Cada padre de familia era sacerdote y se presentaba ante el Señor por su familia, representando su familia. Pero cuando Israel quebrantó la ley, el oficio sacerdotal fue limitado por Dios a la familia de Aarón. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz, se presenta como sumo sacerdote y como un sacrificio perfecto, y nos da la libertad ahora de presentarnos ante el Padre, constituyéndonos también reyes y sacerdotes. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hermanos, yo sé cuál es el enfoque que desafortunadamente muchos dan a estos versículos que estamos estudiando hoy, pero no podemos quitarlos de la Escritura. Y si tú te sientes bien en esta mañana acerca de lo que piensa el Señor de ti y de lo que piensa de mí, eso no está mal, es verdad. Pero ahorita vamos a pasar a una parte muy importante, y son nuestras responsabilidades como reyes, como sacerdotes, en el reino de Dios, en un reino celestial. Leemos entonces Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, y esto era de lo que les estaba hablando, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero también revisemos Apocalipsis 1:6. Dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis 1:6. Ahí está. No podemos sacarlo de la Escritura. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, hablando de Cristo. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Somos reyes y sacerdotes, pero para un reino celestial, y ya vamos a desglosar esa parte. Hoy, hermanos, por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, derramando su sangre, cuando el Padre vio la sangre de Cristo cayendo por la cruz, por esa bendita cruz, perdonó nuestros pecados para siempre, y ahora somos reyes y sacerdotes que podemos presentarnos con plena libertad ante el Señor, pero a través de Cristo. Si tu filtro para presentarte ante el Padre no es Cristo, no oses, no intentes acercarte, porque es por su sangre, como dice el autor de Hebreos, que podemos hoy presentarnos como reyes y sacerdotes de su reino, para ofrecer, como leímos hace 15 días, sacrificios de alabanza al Señor. También nos está diciendo algo muy interesante Pedro allí, y es que somos una nación santa. Hermanos, hemos estudiado varias veces que la palabra santo quiere decir apartado. Lo que Pedro está diciendo acá cuando nombra esta frase nación santa es que somos una nación apartada para Dios y caminamos en el proceso de santificación todos los días. Recordemos algo, la santificación no es un evento, la santificación es un proceso que muy posiblemente
No, muy posiblemente no. Estoy seguro que vamos a vivir hasta el día de nuestra muerte. Pero Dios nos ha apartado para sí. El concepto de santidad, hermanos, aquí en este pasaje de Primera de Pedro, involucra a algo más. Y es estar apartado con un propósito. Recordemos esto para la parte que viene. Somos gente apartada, santa, apartados para Dios, pero con un propósito. Y lo último que nos dice ahí en el versículo 9 es que somos pueblo adquirido por Dios. Y aquí hay un concepto involucrado cuando pensamos en que somos un pueblo adquirido por Dios. Cuando estuvimos en nuestro café en familia y pasamos allí por los primeros capítulos de Romanos, vimos un concepto, hermanos, y es la redención. Para mí fue difícil y tomó años que yo pudiera entender lo que es la redención. Pero estuvimos con mi esposa estudiando un ejemplo acerca de la redención y fue muy bonito porque pudimos entender lo que es la redención. ¿Cuántos acá vieron la película La lista de Schindler? Es una joya del cine. ¿Alguien la vio? ¿Todos? Varios vimos La lista de Schindler. Dura como 3 horas, pero es una película exquisita. Lo que ocurre allí en esta película, para quienes no la han visto, es que durante la Segunda Guerra Mundial, un empresario alemán llamado Oskar Schindler tenía empresas y él tenía una fábrica y él tenía un corazón diferente. Era alemán, pero tenía un corazón diferente. Lo que hizo Oskar Schindler a lo largo de varios años era comprar los judíos y los ponía a trabajar en su fábrica y de esa manera les salvaba la vida de todas las atrocidades que hizo Alemania con los judíos. De esta manera, hermanos, yo entendí lo que significaba la redención o redimir. ¿Qué quiere decir redimir? Comprar a un precio. Lo que hacía Oskar Schindler, compraba a estas personas para que no las mataran. Pues hermanos, eso fue lo que hizo Cristo. Nos compró, pero esta vez el precio no eran monedas, fue su sangre. Y esta es la redención. Cristo nos compró y como está diciendo Pedro aquí, nos adquirió con su propia sangre. Vamos al libro de los Hechos. Hechos 20:28. Para quienes se nos dificultaba entender la redención, eso es la redención, comprar a un precio. Cristo nos compró, nos adquirió a precio de sangre. Dice la palabra de Dios en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y aquí le está hablando a los pastores y a los líderes, Pablo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual, ¿qué dice ahí? Él ganó por su propia sangre. Todos los que hemos creído somos del Señor. Él nos adquirió, Él nos compró. Así que somos un pueblo adquirido por Dios. Somos de Él. Piensa en esto. Para tu vida hoy y también para la iglesia de la cual haces parte. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y vamos a concluir en esta mañana con lo siguiente. Lo que nos está diciendo Pedro en esta primera parte del versículo 9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, es que tenemos una identidad, hermano. Tenemos una identidad en Cristo. Si tú hasta hoy no sabías quién eras, pero has creído en Cristo para salvación,
Hoy yo te digo por la palabra de Dios que eres linaje escogido. Eres rey y sacerdote. Una persona, parte de un cuerpo apartado para Dios. Y eres del Señor, pueblo adquirido por Dios. En Cristo tenemos identidad. Y aquí Pedro reafirma nuestra identidad como cristianos. Somos reyes, sacerdotes, santos. Pero, hermanos, aquí viene una parte muy importante. Y es que somos reyes de un reino celestial. Reyes de un reino celestial. Leamos Juan 18:36. En Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Hermanos, somos reyes y sacerdotes, un linaje escogido, una nación santa, pero no de un reino terrenal. El sentido de este versículo, y si lo miramos en su contexto, no es que somos un linaje escogido, reyes y sacerdotes, para tener posesiones en esta tierra y para establecer un reino en esta tierra y para ser multimillonarios. Eso no es lo que Pedro está diciendo. Somos reyes, pero para un reino celestial. Tenemos una identidad, un origen en Dios, pero para un reino celestial con un propósito eterno. Hermanos, yo después de leer esta primera parte del versículo decía lo siguiente: muchos piensan que el Señor nos dice todo esto y que Cristo sufrió en una cruz y entregó un sacrificio perfecto para que yo tenga casas y carros o posesiones, o para que tenga un puesto político, o sea muy importante en esta tierra. De verdad que pensar de esta manera da tristeza, porque somos reyes y sacerdotes, pero para un reino celestial. Nuestra mirada está puesta en la eternidad. Hermanos, los pastores que hemos sido ordenados por Dios para guiar una congregación, no podemos aspirar a tener puestos políticos basándonos en versículos como estos. No podemos aspirar a ser multimillonarios. Esto no es de lo que se trata el sacerdocio, el reinado de Dios, porque su reino no es de este mundo. ¿Cuántos han escuchado, en el colegio y en la universidad, sobre la leyenda del rey Arturo? Espectacular. ¿Han escuchado, por lo menos en los cuentos de los hermanos Grimm, han escuchado al rey Arturo? Todos hemos escuchado al rey Arturo. La leyenda del rey Arturo es una de las leyendas más importantes en Inglaterra. Arturo fue descrito en el siglo IX en la literatura universal como un rey dux bellorum en latín. Y dux bellorum quiere decir el señor de la guerra. Arturo fue un rey, ¿verdad? Pero también fue un guerrero noble y valiente que batalló en favor del reino. Arturo no fue un insensato que dijo: soy de la corte real, tengo derecho a muchos caballos, a muchas torres y a mucho oro. Muy seguramente sí disfrutaba privilegios, pero él iba adelante en las tropas, peleando, batallando a favor de su reino. Tenía un propósito, no era un holgazán que se sentaba a esperar ganar las batallas simplemente por ser rey.
Cuando Dios estableció reyes en el Antiguo Testamento, les dio una identidad como rey, pero también les dio un propósito y les dio responsabilidades. Y cuando esos reyes, hermanos, fallaron en sus responsabilidades, también le fallaron a Dios. Yo sé que ustedes están pensando en el ejemplo más conocido, que a mí también me impacta bastante, el rey David. ¿Qué pasó cuando David se quedó en el reino y no fue a la batalla, sino que se quedó holgazaneando? Cayó en pecado. Miró lo que no debía mirar. Se aprovechó de sus privilegios de rey y le falló al Señor. Por eso nosotros no podemos ser reyes y sacerdotes con esa visión, sino entender que tenemos identidad, propósito y que tenemos responsabilidad como reyes, como sacerdotes, como linaje escogido, como nación santa y como pueblo adquirido por Dios. Vamos a ver cuál es ese. Un verdadero rey para el reino celestial, hermanos, tiene un propósito. Y vamos a leer la segunda parte del versículo 9. Dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No para que establezcamos reinos en esta tierra, no para que seamos políticos, multimillonarios, para que llenemos un lugar con 40,000 personas. Ese no es el propósito de Dios. No para que vengan aquí a servirme, a limpiarme los zapatos, a servirme el agua porque yo soy el pastor. No. Tenemos una responsabilidad y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, reyes y sacerdotes, linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios, porque estamos pensando en nuestro propósito de anunciar las virtudes del Señor, de aquel que nos pasó de muerte a vida. Esta palabra anunciar ahí en el versículo 9 es la palabra en griego exageló y tiene dos connotaciones, hermanos. Anunciar las virtudes es dar a conocer de viva voz, pero también mostrar a otros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son esas virtudes? La verdad, la bondad, la misericordia, la benignidad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como rey, como sacerdote, como nación santa, como linaje escogido, estamos dando a conocer de viva voz, pero también reflejando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿o no, hermanos? Cuando eso ocurre en tu vida, cuando puedas perdonar a esa persona que te hirió desde hace muchos años, cuando por el Espíritu Santo hables siempre la verdad, cuando te mantengas siempre fiel a tu esposa, cuando estés buscando servir a otros, amarlos, en ese momento puedes decir, tengo una identidad y un propósito como rey, como sacerdote ante el Señor. Tenemos una identidad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Tenemos una identidad. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, estábamos huérfanos, pero que ahora sois pueblo de Dios. Tenemos una identidad. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia del Señor, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y tenemos un propósito, hermanos. Versículo 9, parte B, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos reyes y sacerdotes para un reino celestial, no para un reino terrenal, para un reino
celestial. Señor, gracias por este tiempo en el que nos has enseñado tu palabra. Hoy queremos bendecir tu nombre, Señor, y suplicarte que nos ayudes a seguir comprendiendo esta verdad. Tú has hecho un sacrificio perfecto en la cruz por nosotros, Señor, para que podamos tener una identidad y un propósito. Por eso hoy te damos gracias y te exaltamos a ti, Señor. Tú eres el Rey de nuestras vidas. Y pensando en la teología del reino, Señor, tú nos has permitido ser reyes y sacerdotes en tu reino, pero reyes y sacerdotes con una identidad y un propósito, con una responsabilidad. Cuando estemos allá, Señor, porque tu reino no es de este mundo, sino es un reino celestial, disfrutaremos de los privilegios de ese reinado, Señor. Reinaremos contigo en humildad, reconociéndote como el Rey Supremo. Pero mientras tanto, queremos tener esta perspectiva del linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios con un propósito, y es declarar, pero también mostrar con nuestra vida las virtudes de aquel que nos sacó de la muerte, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz, a su luz admirable, Señor. Y ahora somos tus hijos. Por eso somos reyes para un reino celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón.